Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. Tenemos la capacidad de pensar de una manera correcta, piadosa, santa, justa, pura, amable, con amor y perdón. Tenemos la capacidad de pensar de esa manera porque tenemos la mente de Cristo. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Como siempre, este es tu hermano Víctor Cáceres, quien te saluda en el amor de Jesucristo. Antes de comenzar, quiero aclarar algo. El hecho de que yo todavía tenga la misma camisa de los últimos 2 videos, que ustedes han visto, no quiere decir que yo no tengo más camisas. Lo que significa es que tuve que grabar estos 3 videos corridos, uno detrás del otro, porque estoy un poquito atrasado en las grabaciones de estos videos. Y aproveché hoy para grabar estos 3 videos y mañana puede ser que grabe un par más para así irlos acomodando en la agenda y no nos atrasemos más. Bienvenidos al video número 12 del 2025, la mente de Cristo. Hoy iniciamos una nueva jornada que nos va a ayudar a crecer en el conocimiento del único y verdadero Padre, Dios, Yahweh, como usted quiera llamarlo, y de Jesucristo, a quien el Padre ha enviado. Hoy empezamos una jornada de enseñanzas bíblicas. Hoy no vamos a tener un estudio bíblico per se expositivo, como de costumbre traemos, porque estas enseñanzas más bien están enfocadas para el crecimiento del cuerpo de Cristo. También está enfocada en verdad en que nosotros pues crezcamos para nuevos convertidos, para estos hermanos que necesitan más refuerzo en las enseñanzas bíblicas, porque desafortunadamente noto que en nuestras congregaciones las enseñanzas bíblicas como que han caducado. Ya los mensajes, algunos de ellos, ¿verdad? No todos, pero nuestros mensajes en nuestras congregaciones como que están medio apagados. Y es por esta razón que el Señor me ha movido a comenzar a grabar estos videos de enseñanzas bíblicas con ese objetivo de que la iglesia, primeramente, al igual que en los estudios, aprendan a conocer a quién usted le sirve. Empiecen a conocer al Dios a quien usted le sirve. Somos hijos de Dios y poseemos el reino de Dios. Es una verdad que todos deben de tenerlo consciente en sus corazones, en sus conciencias, porque esa es la base que nos establece la vida eterna, según Juan 17:5. Un factor determinante en nuestros triunfos o fracasos son nuestros pensamientos. Si programamos nuestras mentes correctamente, entonces vamos a incorporar o vamos a comportarnos correctamente, y de la misma manera una mente llena de pensamientos impíos pues nos resultaría en un estilo de vida impío. Aprender a cambiar su forma de pensar es lo que en esta enseñanza de hoy quiero como llevarlos a todos ustedes a cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos la mente de Cristo y así mismo se titula el estudio de hoy, la mente de Cristo. La mente humana es una de las cosas más maravillosas que Dios creó. Si pudiésemos colocar todos los aparatos electrónicos de las estaciones de radio, de televisión, del mundo entero, ninguna de ellas igualaría la capacidad
que usted y yo tenemos por medio de nuestra mente. El hombre no ha creado y nunca podrá crear una computadora que iguale esta mente, el poder que Dios nos ha dado con esta mente. Es única. Y lo primero que quiero hablar es precisamente acerca del poder de nuestros pensamientos. Todos nuestros pensamientos emanan de nuestra mente y tienen un gran control sobre nuestras vidas. Nuestra mente es como la torre de control que nosotros tenemos. Así que lo que pensamos nos gobierna, lo que hacemos nos dirige a cómo actuamos, gobierna nuestra forma, nuestras conversaciones, nuestra conducta. Y por último, también gobierna nuestro carácter. Un carácter que el Padre ha puesto en nosotros, ha puesto su carácter. La mente de Cristo en nosotros es una mente perfecta. No es que nosotros tengamos la mente perfecta, pero la mente de Cristo en nosotros es perfecta. Porque ya hemos aprendido que al Cristo resucitar, vino a morar en nosotros con todo su equipo. Sé que la mente de Cristo es perfecta. Ahora bien, nuestra mente carnal no es perfecta. Y por medio de esa mente perfecta de Cristo en nosotros, es por la cual vamos a ir perfeccionando nuestra mente, nuestra manera de pensar, que es al final el objetivo. Lograr reinar sobre nuestros pensamientos. Ese es el reino que Cristo vino a predicar. Todos nosotros somos el resultado de lo que hemos estado pensando en toda nuestra vida. Mi estilo de vida, al igual que el estilo de vida de usted, es el resultado de su forma de pensar. Es el resultado de las decisiones que todos tomamos desde el principio. Lo segundo que quiero que entendamos es que todo lo pecaminoso, lo impío, entra por nuestros pensamientos. Santiago habla de nuestras concupiscencias y dice, perdón, y Santiago nos dice que somos tentados por nuestras concupiscencias. Lo que quiero decir es que esos pensamientos no es que, aunque sí pueden venir de afuera, pero los pensamientos vienen de adentro principalmente. Los pensamientos pecaminosos se generan en nosotros mismos por medio de nuestra naturaleza pecaminosa, cuyo objetivo es satisfacer sus necesidades carnales. Esa naturaleza pecaminosa, de la única manera que ella puede obtener esa satisfacción es produciendo en nosotros pensamientos pecaminosos, los cuales el objetivo es influenciar en nosotros y ella ver si logra en nosotros su objetivo. Su objetivo en nosotros es, pues, que nosotros satisfagamos los deseos carnales de esa naturaleza humana que es la nuestra. Porque el enemigo no está fuera de nosotros. El enemigo está en nosotros. Nosotros somos el mismo enemigo de Dios en nosotros. El problema con nuestra manera de pensar, y esto sí podemos ahora decir que viene del exterior, es que hemos adoptado los pensamientos de la cultura en la que vivimos. Yo vivo en una cultura, usted vive en una cultura, en un país diferente. Las cosas que antes decíamos que eran pecaminosas,
por medio de esta cultura en la que hemos vivido, y ahora hemos cambiado de pensamiento y lo que antes era pecaminoso, ahora creemos que no es pecaminoso. Porque los valores de nuestra sociedad son muy distintos a los valores de nuestro reino, que es el de Cristo. Pero si nosotros seguimos dejándonos influenciar por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que experimentamos, entonces esa influencia externa va a entrar en nuestra mente en forma de pensamiento, los cuales se convierten en imágenes. Y si nosotros no estamos bien arraigados y estamos bien afirmados en Cristo, esos pensamientos nos pueden arrastrar a la desobediencia de la ley del Padre, de la palabra del Padre en nosotros, y entonces nos puede llevar entonces a pecar. ¿Amén? Estamos claros en eso. No nos parece extraño que en la sociedad de hoy, bueno, no tanto en la sociedad de hoy, sino más bien en la iglesia, hay menos gozo, menos placer. Hablamos de que hay más depresión, más medicamentos, más suicidio que nunca. Todo esto que nosotros estamos experimentando, todo esto tiene una base en común. Nuestra forma, nuestra manera de pensar. Y esto, aunque a usted no le guste, porque nuestras congregaciones nos han dicho que el crecimiento personal, que la psicología, eso no es de Dios. Y permítame decirle algo bien claro para que lo entiendan. La Biblia es el libro psicológico más grande que existe. Ojalá todos los psicólogos utilizaran la Biblia para tratar a sus pacientes, porque hablamos del comportamiento humano y todo el comportamiento humano tiene como base la forma de pensar. Tal cual es el hombre en su corazón, tal es él. Lo que ha pasado en nuestra cultura es que nos hemos vuelto muy orgullosos, que nos hemos apartado de Dios, de su poder, del placer, de esa diversión que nosotros encontramos en Dios. Esos placeres y esas diversiones lo hemos cambiado porque nuestros pensamientos muchas veces se moldean conforme a la cultura en la que estamos viviendo, y ahora pues nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras diversiones son iguales que las del mundo. Y ese es el problema. Los cristianos de los últimos 40 años están pensando como lo hace el mundo. Y si pensamos como lo hacen ellos, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a actuar de la misma manera en la que el mundo actúa. El pecador actúa de esta manera, y si nosotros nos descuidamos por estar pendiente a ese comportamiento, a esa cultura, y hemos descuidado lo que se supone que no debemos de descuidar, vamos a ser arrastrados al mismo comportamiento. Y si vivimos de esa forma, ¿qué va a pasar entonces con la sal y la luz que Cristo dijo que éramos nosotros? Ni va a haber sal, ni va a haber luz. Tengo el micrófono puesto, sí, porque en el video de ahorita se me olvidó. Y esto es muy peligroso porque cuando hablamos de que somos luz, hablamos de que es luz, es la verdad. Somos la verdad. Y sal, esa metáfora ilustra que aparte de que tenemos la verdad, tenemos la sabiduría del Padre. Por tanto, si esa luz y esa sal
que somos nosotros, no es que esté en nosotros, sino que Cristo dijo que somos la luz y somos la sal. Si nosotros continuamos dejándonos influenciar de los pensamientos del mundo, vamos a dejar de ser luz y de sal. Deben preguntarnos, ¿cómo nosotros entonces podemos empezar a programar nuestros pensamientos? Y lo invito a buscar 1 Corintios capítulo 2. Y quisiera que vieran esta frase en el verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿desde qué momento, desde cuándo nosotros tenemos la mente de Cristo? Esto es como que está un poquito, tengo que pegarlo más a la pared. Tenemos la mente de Cristo. Pues desde el momento en el que el Señor nos selló con su Espíritu Santo, en el momento en que fuimos salvos. Jesús dijo que Él permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Entonces, cuando usted oyó el Evangelio, creyó en el sacrificio de Jesucristo hecho a su favor, usted se arrepiente, confiesa con su boca que Jesús es el Señor y su Salvador personal. Él no solo perdona sus pecados, sino que también los sella con su espíritu, o en otras palabras, que le da su mente o su carácter. Es por esto que entonces tenemos la mente de Cristo. Así que si voy a programar mi mente, lo primero que tengo que hacer es reconocer o estar consciente de que puedo pensar de la manera que el Señor Jesucristo quiere que piense en cuanto a mi vida, en cuanto a nuestro Padre Celestial. Y también debemos estar conscientes de la nueva cultura que Cristo nos ha dado, que ha puesto en nosotros, una cultura totalmente opuesta a la cultura del mundo, y estar consciente de la cultura en nosotros y también estar consciente de la cultura del mundo para que no nos dejemos influenciar. Esto es bien importante que el pueblo de Dios conozca. Estar consciente de nuestras responsabilidades. Tenemos la capacidad de pensar de la manera correcta, de una manera piadosa, santa, buena, pura, justa, en amor y perdón. Tenemos la capacidad de pensar de esta manera porque tenemos la mente de Cristo. Amén. La segunda cosa que creo que es importante cuando se trata de programar nuestra mente de pensar es la siguiente. Debo reconocer o estar consciente que tengo la capacidad de pensar correctamente. Usted tiene la capacidad de que usted piense correctamente. Nunca piense de que usted no tiene esa capacidad, porque todos tenemos. Y lo importante de esto es reconocerlo. Estar consciente de que nosotros tenemos esa capacidad de pensar correctamente. Vamos a buscar ahora a Colosenses capítulo 3. En este pasaje, el apóstol Pablo nos da una amonestación que es sumamente importante para nosotros. Dice el verso 1 así, Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿qué nos recomienda Pablo? Fíjate que aunque este no es un estudio bíblico, estoy haciéndolo de una manera sencilla, en centavos, como dicen muchos, de una manera sencilla para que todo el pueblo lo pueda entender. Pablo nos recomienda que busquemos las cosas de arriba. En otras palabras, que nuestra prioridad sea el reino de Dios
y su justicia en nosotros. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos del dominio de nuestros pensamientos. Porque ahora tenemos a Cristo reinando en nuestro reino interior. Nosotros, el reino es el dominio de nuestros pensamientos. Es decir, que usted es el que decide qué pensamiento entra en su mente. No ellos, usted. Y sobre todo, la justicia que ese reino produce. Hablamos de que nuestros pensamientos deben de ser pensamientos justos y que vayan enfocados a obrar en justicia a favor de toda la humanidad. Yo espero que usted esté entendiendo eso. Si echamos una mirada al mundo, a los seres humanos que no conocen a Cristo, ¿qué es lo que ellos buscan hoy? Haga un sondeo. Buscan placer, prosperidad, satisfacción de su carne y de todo lo demás. Hoy hay una filosofía de que usted es libre de hacer lo que le dé la gana y usted con su cuerpo hace lo que le dé la gana. Es una filosofía satánica. Es una filosofía de la naturaleza pecaminosa, de la serpiente, de la bestia, que lo que quiere con esto es, vuelvo a lo mismo, influenciar en nuestra manera de pensar. Y si usted como creyente, como cristiano verdadero, si usted no está consciente de cuál es su identidad y cuál es su posesión en Cristo, esa ideología, esa filosofía, si nos descuidamos, se mete en nosotros. Pero Pablo nos dice que busquemos las cosas de arriba, las cosas del reino. El reino está aquí, en la cabeza. La cabeza son los cielos de nosotros. Es ahí donde se encuentra nuestro Padre Celestial reinando. Si es que nosotros le permitimos que reine. Pablo lo que nos enfoca es a elevar nuestro estado de conciencia a un estado de conciencia celestial, porque nuestro estado de conciencia es terrenal. Y el propósito de la santificación es elevar nuestros pensamientos hasta la estatura de ese varón perfecto. Dice el Padre que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Por tanto, si los pensamientos de Él son más altos que los nuestros, entonces lo que Él está sugiriendo es que comencemos a elevar los pensamientos hasta que alcancemos a sus pensamientos a esa altura. Fuimos trasladados del reino de tinieblas al reino de luz. Está un reino de tinieblas en la parte de abajo. Fuimos trasladados, elevados a un reino de luz, de Cristo, del Hijo. ¿Ya? Nosotros no podemos volver abajo en la forma de pensar. Luego, en el siguiente versículo, Pablo nos dice que pongamos la mira en la cosa de arriba, no en la de la tierra. En otras palabras, que no descendamos, que no volvamos a esa, conciencia terrenal caída, pecaminosa, serpentina, bestial, que no quitemos la mano del arado, que no hagamos como la mujer de Lot que miró para atrás extrañando lo que había dejado atrás y su pasado fue conservado en sal. No haga eso, porque esas cosas pueden despertar, al viejo hombre en nosotros.
Él dice que si queremos ser conformados a la semejanza de Cristo, si queremos que el Padre se forme a sí mismo en nosotros, busquemos esas cosas que son espirituales. En otras palabras, el carácter del Padre en nosotros. Esto es importante que todos lo entendamos. Entonces, debemos de buscar las cosas que sean piadosas. Debemos de poner nuestra mente, fijar nuestros pensamientos en las cosas de arriba, en el reino, en Cristo, no en las cosas del mundo. Porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Pablo nos dice que si hay algo bueno, amable, piadoso, en lo que sea, que en esto nosotros pensemos. Y ahí Pablo nos está dando una orejita para que saquemos nuestros pensamientos negativos que nosotros tenemos y pensemos en esas cosas que son bien para nosotros porque nos edifican, nos construyen. Amén. Entonces, ¿qué Pablo nos está diciendo acá? Vamos a programar nuestra manera de pensar. Porque, repito, tenemos que estar conscientes que tenemos la mente de Cristo. Que tengamos la mente de Cristo no significa que nosotros pensamos igual que Cristo. Porque esa mente de Cristo está en nosotros precisamente para educarnos, para ir formando los pensamientos de Él en nosotros. ¿Cómo lo logramos? Por medio de su palabra. En segundo lugar, muchas veces, y esto es importante, yo decido pensar de la misma manera en la que el Padre piensa. Yo decido pensar en las cosas del Padre. Yo decido pensar en esas cosas piadosas, buenas, santas, justas, perfectas. Otra cosa que es importante para poder reprogramar nuestra mente para pensar igual que Cristo es la siguiente. Debemos de discernir, examinar nuestros pensamientos por medio de la palabra, por medio de la ley y de la voluntad del Padre. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a Corintios capítulo 10:5. En este verso, Pablo nos instruye cómo debemos de derribar esas fortalezas que nuestra propia naturaleza ha construido en nosotros. Obviamente, por eso eso es lo que se llama un paradigma de pensamientos. Ese paradigma de pensamiento tenemos que destruirlo de creencias, ya sean religiosas, ya sean creencias de cosas que usted dice, le enseñaron, usted piensa que es buena y son malas. Derribando, dice el verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué Pablo nos enseña aquí? ¿A qué se refieren estos argumentos? Bueno, estos argumentos se refieren primeramente a nuestra conversación interna. Usted sabe que nuestra conversación interna influye, yo le diría a usted que más de un 60% en nuestra forma de pensar. Porque muchas veces son destructivas hacia nosotros mismos. Muchas veces esas conversaciones internas, lo que nosotros mismos hacemos por medio, ¿verdad?, de esas concupiscencias que la carne nos genera muchas veces, es moldear nuestra forma en una manera negativa. Yo no puedo lograr eso, estoy enfermo, me siento mal,
me duele la cabeza, me duele el dedo meñique, esa comida me cae mal, yo no la quiero. Todos esos pensamientos que usted va construyendo en su forma de usted mismo hablarse. Tengo miedo, soy un fracaso. Esa manera de usted percibirse a usted mismo, eso se llama conversación interna, que muchas veces son para destruirnos a nosotros mismos. Toda esa altivez, orgullo, arrogancia que muchas veces quieren esclavizarnos y todos los pensamientos negativos, pecaminosos, concupiscencia, que se levantan dentro de nosotros mismos contra el conocimiento que se supone que tenemos del Padre en nosotros. Aún así, aún nosotros estando conscientes de ese conocimiento, estos pensamientos se levantan, nos retan, nos desafían. Pablo nos dice que lo llevemos cautivos a la obediencia a Cristo. Ahora bien, ¿qué significa llevar todo pensamiento cautivo? Significa que todo lo que pensemos, oiga bien esto, todo lo que pensemos, sea bueno o sea malo, todo lo que nos decimos a nosotros mismos y de nosotros mismos, debemos de examinarlo, filtrarlo por la palabra de Dios y su voluntad. Si ese pensamiento que llega a mi mente o ese concepto que tengo de mí mismo, si esos pensamientos y ese concepto que yo he creado de mí mismo no concuerda, no armoniza con lo que Dios dice y con lo que Dios cree de mí, tengo que deshacerme de esos pensamientos. Hay que erradicarlos. Nosotros tenemos la capacidad, como ya dije, de cambiar nuestra manera de pensar. Dios nos ha dado el poder de decisión. Usted decide si quiere continuar con esos pensamientos, si usted le quiere comenzar a invitarlos a pasar a su casa, se pone a conversar con ellos, se le sienta al ladito y comienza, oye, hace tiempo que yo no te veía y qué, cómo están las cosas. Y ellos, pues, usted hace una relación con ellos, usted es un hombre preso. Eso lo he tenido yo que aprender. Porque los pensamientos negativos, los pensamientos de pecado, depravado y todas esas cosas andan todo el tiempo rondando en mi mente y en la suya también. Usted decide si le da entrada o decir, te me vas de aquí, no te quiero. Hay que aprender a programar nuestros pensamientos. Hay que aprender a crear hábitos constructivos, pensamientos constructivos. Crear hábitos de pensamiento, ese paradigma de pensamiento, pero correcto. Si mi mente está fija, si está enfocada en Cristo, en el reino, tengo que pensar las cosas de arriba. Es lo que Pablo nos está diciendo. Tengo que adoptar los pensamientos del reino. Los pensamientos del reino no son los pensamientos del reino de la tierra. Los pensamientos del reino significa los pensamientos que dominan todo pensamiento, toda altivez, toda arrogancia, todo orgullo, todo eso son los pensamientos del reino, porque para eso vino Cristo, para reinar en nosotros. Ahora bien, eso no significa que vamos a andar pretendiendo ser súper santos por ahí, aunque el Señor nos instruye a que seamos santos de la misma manera en la que Él es santo. Esa santidad que el Señor quiere ver manifestada en usted y en mí solamente es posible si adoptamos una forma de pensar santa.
Santa significa apartada para el propósito de Dios. Pensamientos puros, dignos de Cristo. Somos santos porque fuimos apartados para que nuestro Padre cumpla su objetivo en nosotros, cuyo objetivo es formarse a sí mismo en usted, en mí y en el otro. Y para que ese objetivo sea una realidad en nosotros, debemos de pensar como Cristo piensa, porque tenemos la mente de Cristo. Lo que quiero decir es que aunque vivimos en este mundo con nuestros pies bien puestos sobre la tierra, nuestra mente y corazón están puestos en las cosas del reino del Padre y de su justicia. Significa que cada cosa que venga a nuestra mente debemos discernirla por la mente de Dios en nosotros, por la palabra, por la ley de Dios en nosotros. Porque la palabra es la misma ley en nosotros. Esa ley que le llaman la Torá de fuego. Porque por esa misma palabra y por esa misma ley vamos nosotros a ser juzgados conforme a nuestros hechos. Y nuestros hechos son el resultado de nuestra manera de pensar. Eso tenemos que entenderlo bien claro. Todo lo que usted hace, usted primero lo tiene que pensar y decide si lo hace o no lo hace. Por otro lado, debemos preguntarnos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué nos enseña la Biblia al respecto? La voluntad de Dios. Por ejemplo, en nuestras finanzas, en nuestras relaciones, en verdad, el que estudie todavía, en nuestros estudios, sea lo que sea, todo debe de ser cernido por medio de Él y su palabra o su ley. Esto es importante que lo entendamos, porque si nosotros queremos ser arrebatados ese grandioso día, si nosotros no reinamos aquí ahora, no podremos reinar en la eternidad. Porque si usted falla en su práctica, usted se cuelga, usted no pasa el examen. Si usted no practica el amor, que es el cumplimiento de la ley, de la palabra del Señor, si usted no cumple con el amor, la ley del amor, amando al Padre con todo su corazón, de la misma manera, amar al prójimo como a nosotros mismos, lo que significa es que de la misma manera en la que usted ama al Padre, usted mismo se debe de amar, porque el Padre es en usted y el Padre es en el otro. Entonces nosotros debemos amarnos de la misma manera como amamos a Dios, sin distinción de personas. Y si usted no entiende eso, pues repite este video hasta que lo logre incorporar. Si nosotros no hacemos justicia con el pobre, con el menesteroso, ayudar al prójimo, sin interés ninguno, sin esperar nada a cambio, solamente por el amor que tenemos hacia esa persona, sea hermano o no sea hermano, ese día no le garantizo nada. Yo sé que esto no se enseña en las congregaciones, muy lamentable. Es por esto que vemos en nuestras congregaciones gente que piensa una cosa, el otro piensa otra cosa, el otro tiene una creencia diferente, el otro que... Mire, todos tenemos la mente de Cristo y debemos de enfocarnos en lo que es de Cristo en nosotros. Olvidarnos de las diferencias, porque en Cristo no hay diferencias. Al hacerlo, sabremos si es algo bueno y si es algo malo, si es sabio o es insensato.
Ahora bien, algunas cosas no necesariamente son malas, pero son insensatas. Si queremos caminar sabiamente en un mundo insensato, tenemos que discernirlo todo por medio de la voluntad y de la palabra o de la ley de Dios. Entonces, Pablo nos dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevarlo cautivo significa que nos preguntamos qué piensa Dios al respecto y lo que sea que Él piense, estar de acuerdo con Él. Aunque no me guste, nuestros pecados son el resultado de nuestro desacuerdo con Dios en cuanto a lo que deberíamos de hacer o lo que deberíamos de pensar. ¿Y cómo deberíamos actuar entonces si vivimos piadosamente en Cristo? Todo pensamiento debe de ser sometido a su obediencia. Pero si tomamos decisiones sin consultar con nuestro Padre, le aseguro que la mayoría de las veces vamos a tomar las decisiones incorrectas, porque esa es nuestra naturaleza. Tenemos la tendencia a querer vivir independientes de Dios y todos tenemos la capacidad de hacerlo. Especialmente si nuestra naturaleza humana, esa serpiente, esa bestia, ha logrado construir fortalezas en nuestras mentes. Esa fortaleza tenemos que discernirla, identificarla y destruirlas. Cuando no estamos conscientes de ser lo que el Padre es en nosotros, le aseguro que la serpiente en usted lo hará consciente de ser lo que ella quiere que usted sea en ella. Todo pensamiento es un proceso, es un hábito. Debemos de aprender a crear hábitos constructivos. Se trata de examinar todo pensamiento en la palabra de nuestro Padre Celestial. Él dice que Dios conoce todos nuestros pensamientos y no podemos esconderlo de ninguno de ellos. ¿Cómo usted cree? Y vamos a terminar esta primera parte de esta enseñanza de la mente de Cristo, porque esto es una enseñanza que trae muchos mensajes. Bueno, no tantos mensajes, pero esta mente de Cristo yo creo que trae como 3 o 4 mensajes, del cual este es el primero de ellos. Déjame ver si recojo la línea porque se me fue lo que iba a decir. Todo pensamiento. Ok, ahora sí. ¿Cómo nosotros podemos pensar, ocultar un pensamiento a Dios cuando Dios es la conciencia de ser en nosotros? Dígame usted. Porque hay muchos hermanitos que hacen cosas, piensan cosas en su intimidad y piensan que Dios no lo sabe. Porque si Dios no lo supiera, entonces usted y Dios no son uno. ¿Cómo vamos a trabajar con esto? David lo dice, ¿dónde me voy a esconder? Si voy al infierno, ahí estás tú. Si voy allá arriba, está allá. Y donde quiera que tú vayas, ahí va a estar tú. Entonces, lo que David nos dice por ese pensamiento es que Dios es en nosotros. No podemos escaparnos de Dios. Si usted adultera, si usted es un hombre y usted se va a adulterar por ahí siendo un creyente, usted dice, nadie me vio. Yo me aseguré de que nadie me viera. En serio. Yo pensé esto en mi mente y nadie lo va a saber. En serio. Y entonces, ¿quién es Dios en usted? ¿Quién? ¿O usted cree que usted es independiente de Dios? Somos individuos, lo que significa que somos indivisibles del Padre. Usted no es Dios, pero usted tiene a Dios en usted. Yo tengo a Dios. El otro tiene a Dios. Todos nuestros pensamientos, dice Pablo, que están como una carta abierta.
delante de Él. No podemos engañarlo. Es lo que estoy tratando de decirle. Porque muchos hermanitos, yo veo hermanitos en la iglesia, que salen del culto, se van a hacer cosas, ¿verdad? Medias raritas por ahí, hermanitas, jóvenes, sobre todo nuestra juventud, que está tan desorientada. Este tipo de enseñanza son las que yo siempre he querido que sean llevadas a nuestras congregaciones. Porque, y con esto voy a terminar, porque la juventud de nuestras iglesias están fracasando por falta de conocimiento bíblico. Chicos y chicas que entran en la iglesia desde niños y desde que cumplen 18 años alzan ala y se van porque ya estaban locos por salir de ahí. Desde que entran a la universidad, se lo llevó el viento. Por falta de conocimiento, por falta de base, por falta de fundamento bíblico. Yo no los conozco. Sí, yo los conozco. Yo conozco una iglesia que todos los jóvenes, una sociedad grandísima de 100 y pico jóvenes, todos están en la calle. De jóvenes y juveniles, todos están en la calle. Homosexuales, lesbianas, prostitutas, todas esas cosas. De la iglesia. Entonces nosotros debemos preguntarnos, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? Definitivamente, algo está ocurriendo. Yo, en lo personal, me baso en decir que es falta de educación cristiana. No estamos creando fundamento en esos niños, juveniles y jóvenes. Mis hijos, ninguno le sirve al Señor. Obviamente nunca crecieron en la iglesia, son gente adultas, pero si usted le pregunta a mis nietos la identidad y su posición, ellos te lo saben contestar. Aunque están fuera de mi alcance, que están fuera de verdad, de mi dominio, pero de vez en cuando me reúno con ellos, pues yo trato de echarle unos maicitos, porque ni modo. Los padres son inconversos, entregados a este mundo. Pero yo siempre se lo digo, tú vas a ser juzgado por las obras que tú haces. Punto. No importa lo que tú hagas, tú lo puedes hacer todo lo que tú quieras. Pero sabes que Dios te va a juzgar por eso. ¿Ve? Así que vamos a terminar esta parte del estudio. Para continuar entonces durante la semana con la segunda parte de este estudio, la mente de Cristo. Esto es bien importante porque la iglesia de hoy en día, su mente, su pensamiento está muy enfocado a lo que es el mundo. Nos estamos sentando a comer en la mesa la comida de Babilonia y a tomar el vino de Babilonia. Y ese vino de Babilonia lo que significa es la influencia de Babilonia en nuestra mente, en nuestro reino. Nosotros tenemos un reino mezclado, un reino invadido, esclavizado. Y esto es importante que nosotros discernamos eso. Discierna usted eso. Yo procuro, como dice Timoteo, procuro presentarme delante de Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse de la palabra de Dios. Haga usted lo mismo, pero esto no es algo fácil. Vivir en una manera piadosa en este siglo en el que estamos viviendo, hay que tener los pantalones bien puestos y la falda bien puesta. Porque si usted no está bien amarrado, el viento se lo va a llevar. Créame, lo que se lo lleva, se lo lleva. No importa los años que usted tenga en el evangelio, no importa si usted tiene 100 años. Se lo lleva porque se lo lleva.
comparte este estudio con todos sus hermanos de la congregación. Compártalo con todos sus grupos que usted tenga en WhatsApp, en Messenger, en Facebook, en YouTube, donde quiera. Haga de estos estudios bíblicos viral. Lo mismo te pido para esto como los anteriores. Yo sé que estamos viviendo momentos muy difíciles, momentos catastróficos, hablando, ¿verdad?, en lo que estamos enfrentando, porque ya la venida del Señor está cerca. Ya estamos en los dolores de parto. Pronto vamos a entrar en las contracciones. Y en el momento en el que entremos en las contracciones, lo que crece es que ya Cristo está a punto de dar a luz en nosotros. Ese Padre está a punto ya de formarse en nosotros. Y esa formación la vamos a ver por medio del arrebatamiento que Pablo habla en Tesalonicenses. Gracias por su patrocinio. Gracias por suscribirse a nuestra página. Gracias por todos esos me gusta, esos likes que ustedes dan. Gracias por los comentarios de algunos que son positivos y otros son negativos, pero aún así le doy gracias. Sin ustedes, esto no hubiese sido posible. Ustedes son la razón por la cual el Señor me ha movido y me ha motivado a dedicarle el tiempo al estudio de la palabra para poder llevarles a ustedes estudios de contenidos bíblicos. Muchas veces hay muchos estudios buenos en internet, pero muy desenfocados. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por permitirme entrar en su casa, en su corazón por medio de este estudio, esperando que el Señor alumbre los ojos de su entendimiento y puedan entender el mensaje que Dios quiere para todos ustedes y sobre todo prepararnos, porque, amados hermanos, lo que viene no es fácil. Busque nuestros estudios bíblicos proféticos, que en ellos vamos a aprender muchas cosas. Bueno, ya tenemos casi 45 minutos, pues sí que será hasta la próxima, si el Señor lo permite. Dios le bendiga a todos, los amo en el amor de Jesucristo.